en la nube. Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora para comenzar es abrir un programa en CodeBlocks. Vamos a definir las estructuras iniciales. Lo que está ahí es básicamente lo que siempre debo colocar como parte de un programa, ¿no? Incluye stdio.h y incluye stdli.h, que siempre el profe les explicó cuál es el significado, pero básicamente lo que hay acá dentro de estas librerías son algunas funciones, como printf, scanf, las funciones básicas para que uno pueda entender, el programa pueda saber qué debe hacer cuando uno pone instrucciones que están predefinidas, y que yo sé que cuando, por ejemplo, pongo un printf, muestro un mensaje, la codificación de cómo mostrarlo está dentro, por ejemplo, de esta librería, que es stdio.h, que es librería de estándar input-output, librería estándar entrada-salida. Y allí, en C, está como segmentado en paquetes de librerías, cada una con funciones específicas sobre un tipo de agrupamiento puntual. Por ejemplo, para cálculos matemáticos, trigonométricos, logarítmicos y demás, hay una función, una librería que se llama, por ejemplo, mat.h. Y así tenemos múltiples librerías. Ya vamos a ir incorporando en función a lo que vamos trabajando. Por ahora, lo que está puesto acá es lo que hace falta para hacer un programa y que sería como la parte inicial del diagrama. O sea, todo esto es lo mínimo para poder arrancar. Luego ponemos el int main, abrimos y cerramos paréntesis, abro llave y cierro llave, termino con un return 0 y acá en el medio va toda la codificación que yo había puesto en el diagrama de flujo, de alguna manera. Entonces tengo que ir agarrando el diagrama y tengo que ir siguiendo paso a paso el diagrama con lo que está hecho acá. Entonces, vamos a recordar lo que pedíamos. Queremos realizar un programa que por lo pronto cargue 10 números y que esos 10 números solo sean aceptados siempre y cuando sean positivos. Si son negativos, tengo que rechazarlo. Eso es el concepto de validación, ¿no? Vamos a hacer la carga de 10 y después vamos a incorporar como segunda instancia la validación. Para cargar, recuerden que usábamos un ciclo que puede ser un while, un do while o un for. Yo preferentemente siempre uso for, pero ustedes pueden optar por el que ustedes quieran, ¿no? Siempre dejamos las primeras líneas para poder definir variables, y la primera que vamos a definir acá es int i, que va a ser la variable de control de ciclo. Si uso un for, el for hace todo él. Si uso un while, ¿se acuerdan que tengo que definir la variable, inicializarla, poner el while con la condición y luego el incremento? O sea que para evitar todo eso, vamos a trabajar fundamentalmente con estructuras de tipo for. Entonces vamos a trabajar con for, por ejemplo, i igual a 1, por ejemplo, y menor que 10. Pero para evitar de poner 10 y que sea genérico, vamos a poner acá menor que n. Y esta n, acá vamos a poner el incremento, esa es la estructura básica del for, ¿no? El incremento va a ser, perdón, acá, más 1. En cada vuelta va a incrementarse i en 1 hasta que, mientras i sea menor que n, va a seguir dando vuelta. Ahora bien, ¿cuánto vale n? N tiene que ser una constante. Y la constante la vamos a definir acá afuera de la siguiente manera. Ponemos numeral, define o define n, espacio, y el valor que quiero que tome. De esa forma se define una constante que en este caso es n. Creo el ciclo for, y todo lo que va a estar dentro del for va entre llaves. O sea que todo lo que va entre las llaves que están pintadas ahí se va a ejecutar n veces, o sea, mientras esto que está acá ocurra. Mientras i sea menor que n, esto que está entre llaves se va a seguir ejecutando muchas veces. ¿Okay? O sea que acá adentro debo pedir los valores, debo procesar todo, y fuera ya del for es cuando termino y hago todos los cálculos finales, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer acá es poner
una instrucción. ¿Se acuerdan, no? Que ese cómo se trabaja con el printf, el scanf, eso el profe les explicó todo, ¿verdad? ¿O quedó alguna duda con eso? Chicos, ¿quedó claro cómo se usa el for, perdón, el scanf y el printf? Por mi parte sí, profe. Igual este ejercicio creo que lo hicimos ya. No, vamos a hacer otras cosas más, pero digamos, es porque es estándar esto. Le da algunos puntos más, pero la idea es que vayamos refrescando para que la clase que viene hagamos mucha práctica. Pero quiero dejar en común que todos sepamos más o menos, estemos en la misma sintonía, digamos, ¿no? En cuanto al repaso y demás. Por eso vamos a agregar varios puntos más ahora, pero quiero que todos sepamos cómo trabajar la carga, cómo validar, cómo manejar el for, cómo manejar el printf, cómo manejar el scanf, cómo manejar el if. Esa es la idea de la clase de hoy. Y la que viene vamos a hacer mucho más práctica. Así que, básicamente, lo que voy a poner acá es lo siguiente. Cuando pongo %d con un printf, al final ponemos una variable, por ejemplo, con un printf. Lo que hace es mostrar, el printf muestra un mensaje por pantalla, y si en algún lugar hay un % con una letra, que en este caso es d porque la variable es entera, eso tengo que el profesor les tiene que haber explicado, el valor de la variable se va a mostrar acá. De hecho, si yo esto lo compilo y lo ejecuto, fíjense, en un segundo que va a demorar un poquito porque el antivirus lo tiene que validar. No es que porque C es un lenguaje que, como muchos virus y demás están programados en C o en lenguaje de ese nivel, hace una validación porque le parece un archivo muy extraño para el compilador. Así que, para el antivirus. Así que lo procesa y enseguida va a arrancar. Lo que le comentaba es que vamos a trabajar el printf, y el printf puede mostrar o un mensaje, el printf puede mostrar el valor de una variable, o el printf puede mostrar la combinación de un texto con variables, ¿no es cierto? Son las tres posibilidades que tengo para trabajar con estructuras printf. Ahora bien, ¿cómo muestro una variable dentro de un texto, ¿no? Cuando me imprimo un texto, termino de validar, yo voy a terminar enseguida. Cuando imprimo un texto, la variable va al final, luego de la coma, y donde yo quiero que esa variable aparezca, tengo que colocar un % con una letra, que si la variable es entera, va a ser %d. Fíjense que acá, por ejemplo, la variable i, todo valor es del 1 hasta el 9, ¿ven? Entonces acá yo le puse que muestre el valor de i, guión, y dese un valor, y fíjense que ejecutó esto. Arrancó del 1, imprimió hasta el 9. Si yo quiero que imprima 10, debería acá ajustarlo a esto y poner menor o igual a n, para que cuando lo vuelvas a compilar, ejecutar ahora, ya sí nos muestra hasta el 10. ¿Sí? Hasta el 10. ¿Está? Lo que nos queda ahora es hacer que al lado de cada una de estas filas nos pida efectivamente un valor, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer ahora, a continuación, es hacer que se pida ese valor. Vamos a poner scanf, y aquí coloco %d, o sea, el formato es estructura de tipo de variable, que puede ser %d o %f por ahora. %d cuando la variable que voy a cargar es entera, y %f cuando es float, o sea, con decimales. Y luego acá coloco el símbolo ampersand y la variable que voy a cargar, en la que voy a cargar el valor. En este caso, x. Como x es un entero, debo también definirlo acá arriba. ¿Sí? Entonces, lo que hice ahora fue hacer que, cuando compilar es rearmar el programa, y lo ejecuto ahora, fíjense que me va a decir que es un valor, le pongo el número y cuando le doy enter va el segundo, pongo un número, le doy enter, y así va a ir cargando todos los valores. ¿Está bien?
Entonces que acá vamos a poner un igual y listo. Entonces ahora sí, acá vamos a poner igual. Entonces acá es así, fíjense que yo voy cargando los valores y los va tomando. Pero es que yo pongo un negativo, por ejemplo, ¿pasó al siguiente valor o quedó en el mismo, quedó pidiendo el 6? ¿O pasó al 7? ¿Qué pasó ahí? ¿Avanza o queda en el mismo? Cuando pongo negativos. Avanza. Bien, ¿por qué? Yo quiero que sean todos positivos. ¿Por qué avanza? Porque no validamos todavía. La validación es un proceso que fuerza a que sí o sí debe cargarse exclusivamente un número negativo o positivo, o lo que yo quiera, en un rango. Entonces, para validar, vamos a incorporar entre este bloque un do acá arriba y un while acá abajo. ¿Sí? De esa forma, este fragmento del programa va a quedar dentro de un ciclo do while para preguntar si el x es menor que 0. Si es así, lo vuelvo a pedir al mismo, no avanza el for. Por eso es que va en un ciclo cerrado. Acá vamos a poner do, abro llave. Vamos a poner así para que quede bien. Yo siempre escalono así para que quede bien claro el qué va dentro de cada cosa. Entonces digo, el ciclo for hace las 10 vueltas. Ahora digo, mientras o haga la carga de valor y acéptela como válida o entre en el ciclo mientras x sea como. Yo quiero que acepte como válidos los positivos. O sea que si es Mayor a negativo, 0. esperen, voy a seguir en el ciclo do while, siempre y cuando sea como el número. O sea, si está bien, lo dejo pasar, si es positivo. Ahora, si es negativo, lo tengo que seguir pidiendo. Entonces, mientras sea como, lo sigo pidiendo. Respecto de 0. Menor igual que 10. ¿Cómo? Que 0, menor igual que 0. Menor. Menor igual. ¿Sí? Sí, también porque si pongo igual, al 0 tampoco lo va a tomar. Y el 0 podría ser positivo, digamos, en definitiva. Entonces voy a decir, haga esto que está acá, mientras x sea menor que 0. Si es menor que 0, lo sigo pidiendo, lo sigo pidiendo, lo sigo pidiendo. Cuando entro en positivo, pasa y vuelve a otro. Este efecto que acabo de hacer acá, fíjense ahora cómo cambia la ejecución, ¿no? Fíjense, pongo un positivo, lo toma, pasa al siguiente, ¿ven? En el 2. Otro positivo, lo toma. Ahora voy a poner un negativo, a ver qué pasa. Fíjense que ¿cuál sigue pidiendo ahora? Pasó al 4, quedó pidiendo el tercer valor. Y si pongo otro negativo, y otro negativo, y otro negativo, no avanza. Queda plantado ahí diciendo, señor, acá va a ser válido siempre y cuando sea positivo. Si no, lo sigo pidiendo hasta que esto me garantiza que los 10 números que cargue, válidos, sean todos positivos. Si pongo un positivo ahora, fíjense que pasa el 4. ¿Ven? Entonces, eso claramente es lo que hace la validación. ¿Está claro? ¿Para qué sirve validar? ¿O no? ¿Sí? Si hay dudas, me pregunto. Yo voy medio rápido porque estimo que estas cosas ya las fueron viendo con el profe, ¿no? Les pongo acá en el chat el código para que lo puedan copiar y lo van pegando, así vamos trabajando juntos si quieren. ¿Estamos? Y les pongo acá el primer puntito que trabajamos recién. O sea que ese código que les pasé recién está vinculado a ese ejercicio. Bien. Ahora vamos a hacer un puntito para ver cómo empezamos a trabajar con los valores y a dónde codificamos. Vamos a calcular, por ejemplo, algo sencillo. Calcular el promedio. Ya sé que lo hicieron, pero quiero que veamos cómo acumular, a dónde, cómo hacer el promedio. Y después vamos a empezar a agregar más complejidad. Calcular el promedio de los n números. ¿Sí? Un puntito muy sencillo. Bien.
Lo que tengo que hacer ahora es, con cada una de estas X, antes de que cierre el for, o sea que acá adentro, debo acumular todos los valores para que al final, fuera del for, calcule el promedio y lo muestre. Entonces, ¿qué hago acá? Yo antes que vuelva el for a dar la vuelta. Voy a acumular, voy a poner A igual a A más X. Y como es por el total, no hace falta contar cuántos son. ¿Por qué? Porque yo sé que después al acumulado lo divido en n y el promedio. Lo que sí tengo que hacer acá es definir la variable A, que es un acumulador, y lo tengo que poner igual a 0. Es importante eso. Esto va a pedir valores, los va a acumular, y acá, fuera del for, cuando termine de los 10 valores, todos positivos, los voy a calcular y a poner que el promedio es igual a, vamos a poner acá float, el profe le explicó esto, ¿no? De float, ¿por qué poner float acá? Sí. Bueno, si no pongo el float acá adelante, cuando hago el cociente de las dos variables, solo va a guardar la parte entera, no va a guardar la parte de decimales. Si no pongo el float, eso no va a marcar error, pero nos va a guardar, por ejemplo, si divido 3 dividido en 2, me va a guardar un 1, no va a guardar un 1,5. Para que guarde parte entera y decimal, hay que esforzarlo poniendo float acá adelante. Para eso sirve nada más, ¿sí? Si vamos a definir la variable p, no de tipo int, va a ser de tipo float. ¿Por qué? Porque la variable p tiene que guardar números enteros y decimal, con coma decimal. Entonces, p va a ser de tipo float. Este cálculo va fuera del for, calculo y luego voy a decir printf, mostrar el resultado, printf, el barra invertido lo que hace es saltar una línea. Vamos a poner acá en barra invertida, eso para que no quede todo pegado. Ponemos barra invertida, vamos a decir el promedio de los números cargados es por ciento F, ahí quiero que aparezca la variable P, o sea que P diga, el promedio de los números cargados es 4,2 y este P se muestra en ese lugar. Si pusiera así, por ejemplo, para que ustedes vean, por ciento F es el promedio de los números cargados, el P acá va a aparecer acá. O sea que en el texto que yo armo, chicos, en el texto que yo armo, donde ponga el porciento F o el porciento P, va a aparecer el valor de la variable. ¿Está claro eso? Entonces, si compilo, acá me dio un error, ¿qué pasó? Ah, perdón, acá faltó poner. Dice que fíjense que esperaba punto y coma, me dice. ¿Sí? En la línea anterior a esta. Acá faltó poner punto y coma. Fíjense que estas 4 líneas no llevan punto y coma. Todo lo que es definición de variables va con punto y coma. El for no lleva punto y coma. El do no lleva punto y coma. El print y el f llevan punto y coma. El while sí, el while del do while lleva punto y coma. Y las líneas sueltas llevan todas punto y coma. Eso vayan observándolo. Si no ponen punto y coma, les va a dar un error el compilador. Como en este caso a mí me dijo, señor, acá le falta un punto y coma para cerrar acá. ¿Sí? Lo grabamos, compilamos, 0 errores, lo ejecutamos y vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a cargar valor, 5, 9, si carga un negativo lo rechaza, por supuesto, porque queda la validación. ¿Sí? Acá ponemos otro negativo, eso no avanza. ¿Eh? Y hay veces que promedio es 9,900 y todos esos decimales, ¿no? Si yo quiero que esta máscara para mostrar la redondee, por ejemplo, a 2 decimales, puedo colocar acá, entre el porciento del F, punto y un número que es la cantidad de decimales que quiero redondear, a la que quiero redondear. Es decir, que ahora en vez de poner los 6, 7 dígitos que salían recién, si pongo punto 3, me va a redondear exclusivamente, perdón, me va a redondear exclusivamente a 3 decimales. ¿Sí? ¿Ven? 31,100. ¿Ven?
Entonces me pone 3 decimales. Si pongo .2, vamos a estar con 2 decimales redondeados siempre, ¿no? Entonces uno puede ajustarlo a cómo quiere ver en qué formato. ¿Estamos? Entonces hasta acá agregamos el promedio de los números. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, ya que tenemos mucha más experiencia, vamos a agregarle un puntito más a ver qué pasa. Vamos a ver, calcular el promedio de la segunda mitad de la serie. O sea, no de toda, sino que solamente de los números que están de la mitad para adelante. ¿Está bien? ¿Cómo será esa cuestión? A ver, intentemos escribir cada uno, 2 minutos rápido, cómo sería ese fragmento que tengo que poner de código para poder realizar este puntito. A ver, vamos, 2 minutos y ya lo hacemos juntos, pero quiero que ustedes hagan un borrador en una hojita o en la comp, como ustedes quieran, para corroborar este puntito. A ver, ¿cómo sería? 2 minutos y ya lo hacemos juntos, pero intenten bosquejar algo, a ver cómo sería, qué cambio habría que hacer, cómo lo haría, ¿sí? A ver, vamos. Lo paro un cacho de la grabación acá para que no sigamos acumulando. ¿Y? La I, exactamente, la I. Entonces, para ver si es el primero, voy a preguntar si I vale cuánto es el primero. ¿En cuánto arranca I la primera vez? ¿Cuánto arranca valiendo la primera vez I? En el for. No ¿Cuánto me arranca acuerdo valiendo? si uno o lo que habíamos puesto con el descanso. Y fíjense en el for. ¿Cuánto arranca? Acá. Ah, bien, uno. Con 1. Entonces, si es igual a 1, es porque es el primero. Entonces acá printf, directamente un cartelito que diga el primer valor, o puedo hacer las posibilidades, o lo imprimo acá, o lo imprimo al final, como ustedes quieran. Al final tengo que guardar una variable el valor, porque si no, no lo pierdo. O sea, o lo hago acá o lo guardo en variables y al final lo muestro, como ustedes quieran. Lo que ustedes prefieran. Si quieren puedo hacer lo siguiente, fíjense. Puedo definir la variable primero y último, primero, último, como dos variables, y acá si pasa esto voy a decir primero igual a x. Y queda guardado ahí, listo, por única vez. Ahora, si es no hago nada, o puedo poner else, pero si no puedo hacer acá de nuevo, si, ahora, x, perdón, si y es igual al último, o sea, si es igual a n, último igual a x. Y listo. O sea, acá, en esta pregunta no tiene no. O sea, sería, si es sí, esto, si es no, no hago nada. ¿Sí? O muchas veces alguno le pone, si es sí, tal cosa, si no, pregunta esto otro. Se puede poner else acá y en definitiva las dos formas están perfectas. Pero esto lo que hace es guardar el primero en primero y el último en último. Al final, lo que voy a hacer acá es agregar una línea que va a decir printf el primer número de la serie es el %d y el último es el %d. Coma, primero, coma, perdón, vamos a sacar acá, justo tengo la ventana del chat. Ahí está, perdón. Primero, coma, último.
Y de esta forma, fíjense acá dice el número, el primer número de la serie es el % de, va, busca el final y muestra este valor. Y sigue imprimiendo. Y el último es el % de y busca este valor. Vamos a corroborarlo, a ver si funciona bien, vamos a compilar. No hay errores, vamos a ejecutar, a ver qué pasa. Y vamos a ver, es un valor, el primero va a ser el 99. Le ponemos cualquier valor. Y el último es 89. Vamos a poner 89. Fíjense, el primer valor de la serie es el 99 y el último valor es el 89. ¿Sí? O sea que de esta forma pude resolver el primer puntito que dice mostrar el primer número, el valor cargado y el último. Vamos con el siguiente. Dice contar cuántos números pares se cargaron. Para el cálculo del par o impar se puede usar el %, el profe les mostró el operador por ciento, ¿no es cierto? Pero vamos a usar el cálculo para vamos a usar el cálculo de que base negativa, exponente par, base negativa, exponente impar, resultado positivo o negativo. Base positiva, base negativa, exponente impar, resultado negativo o positivo. ¿Qué tengo? ¿Silenciado el micrófono o no saben, no saben cómo es la respuesta? Vamos así, vamos, escriban en el chat. Base negativa, exponente par. ¿Cuánto es el resultado? Y base negativa, exponente impar. ¿Cómo es el resultado? A ver cómo sería, vamos, respóndame alguno. ¿Cómo es? Base negativa, exponente par, resultado positivo. Bien. Entonces, ¿qué debería elevar a qué para saber si el número X es positivo, es par o impar? Debería elevar un número negativo a la X, y si el resultado es mayor que 0, es porque el X es par. Eso voy a hacer de esa forma, ¿se entiende? Para eso voy a usar potencia, y la potencia se determina, la pongo en el chat, la potencia se determina utilizando una función que se llama POW. Y en POW coloco, ahí les pongo en el chat, ¿no? POW, y acá va entre paréntesis va la base, coma, el exponente. Ejemplo, si pongo A igual a POW, estoy escribiendo en el chat, ¿no? Eso que puse ahí, A igual a POW B, E, en el chat, es como poner que A reciba el resultado de elevar B a la E. ¿Está claro? Eso hace POW, potencia. Eleva una base a un exponente. ¿Estamos? Entonces, para usar POW, ¿por qué quiero usar POW? Para que veamos cómo usar otras librerías .h, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es elevar una base, un número negativo, lo vamos a elevar a la X. Para eso hay que usar, dijimos, la función POW. Y la función POW está programada, predefinida,
está predefinida en una librería nueva que se va a llamar, que se llama en realidad, le vamos a include mat.h. Mat.h tiene adentro las funciones trigonométricas, logarítmicas, de potencia, raíz y demás. ¿Qué voy a hacer acá? Vamos a agregar un nuevo punto dentro del for, por supuesto, dentro del for, y voy a hacer lo siguiente. Voy a preguntar, si POU de -1 elevado a la x es mayor que 0, ¿me siguen todos o no? Acá pregunto, si -1 elevado a la x es mayor que 0, o sea, base negativa, exponente par, si el resultado es positivo, ¿qué significa? Que x es como base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿No es cierto o no? Si esto es sí, el resultado es positivo. Perdón, es par. El resultado es par. Yo tengo que calcular acá cuántos pares se cargaron. Y si quieren puedo poner cuántos pares e impares, si quieren. Las dos cosas, para que hagamos el else, usemos. ¿Cuántos se cargaron pares o impares? Entonces, si esto es sí, acá vamos a poner dos variables, par igual a 0, coma, impar igual a 0. Entonces, si POU, si -1 elevado a la x es mayor que 0, par igual a par más 1. O sea, le sumamos 1 a par. Si no, impar igual a impar más 1. O sea, si base negativa, exponente par, o sea, si base negativa, exponente, elevado a un exponente es mayor que 0, es porque x es par. Si no, es porque es impar, obviamente. ¿Está bien? Esto es el if, esto es el sí, este es el no. Entonces, ahí nos va a contar para cada número cuántos son pares y cuántos son impares. Al final, voy a mostrar un cartel, fuera del for ya, que va a decir, printf, la cantidad de pares de números pares es %d y de impares %d. Coma, par, coma, impar. ¿Sí? Y de esta forma resolví ese puntito. Vamos a compilar. Ahí está. Si cargamos, por ejemplo, 4, 2, 6, 8. Vamos a poner uno que no es. 8, 9, 2 que no son. 3 que no son. Ahí está. ¿Ven? Tenemos 3 que son impares y 7 que son pares. De los 10 números. ¿Sí? Entonces, de esa forma, vamos definiendo todo un mecanismo que vamos agregando puntos, puntos, puntos. Todo el procesamiento va dentro del ciclo, acá, dentro del ciclo for. Fíjense que el for va, todo está pintado en celeste. Y luego, cuando termino, hago todos los cálculos auxiliares definitivos y puedo mostrar los resultados. De esta forma, vamos trabajando nuestros programas. Copiarlo, le voy a pegar el código en el chat, chicos. Así les queda completo para que lo puedan tener copiado bien, sin errores. Bien. Vamos a ver el último puntito. ¿Qué dice? Determinar si la serie se cargó en forma ordenada, ascendente, ¿sí? A ver, intentemos hacerlo cada uno un poquitín, 2 minutos y ya lo hacemos juntos, pero quiero que ustedes puedan ir intentando hacer algo, a ver si más o menos coincide o no. La clase de hoy es así, la que viene vamos a empezar a trabajar con más definición, pero hoy es como un repaso de lo que el profe les dio. Así que intentemos hacerlo, ya lo hicieron en el parcial, con lo cual la lógica la deben tener, pero quiero ver cómo lo podemos implementar a nivel programación. A ver, vamos, 2 minutos y ya lo resolvemos juntos.